Bienvenidos los seres visibles e invisibles. Te invito a perdernos juntos dentro de este laberinto para revelar sus secretos. En algunos episodios yo seré tu guía. En otros, tu compañero mientras nuestro invitado nos guía en el laberinto. Busquemos juntos las llaves y abramos las puertas de universos infinitos. En este episodio hablaremos con Claudia, psicóloga, tanatóloga y bruja, sobre el proceso de duelo y el acompañamiento terapéutico ante la adversidad. Así es que acompáñanos en este podcast a descubrir los secretos de este laberinto. Bienvenidos, bienvenida hermanita, gracias Clau por aceptar la invitación. Una, es una mujer también extremadamente ocupada, de repente invitarnos, coexistir o combinar nuestras ocupaciones. Eres una terapeuta muy ocupada y ahora más que platicaremos ahorita de los muertos, pero quiero antes de que tú solita te presentes, dar como la visión que yo tengo de ti. Te conocí en un podcast precisamente ya hace un buen rato. Yo como escucha, ¿no? Sí, sí voy a ser como bien honesto y bien groupie, ¿no? Escuchaba tu podcast sobre un diván, ¿no? Las memorias del diván, ya hace mucho tiempo. Y decía, ay, algún día le voy a escribir, algún día le voy a escribir, se ve que es bien buena onda, ¿no? Y escuchaba tu podcast y un buen día te agregué en redes sociales, te escribí, empezamos a platicar y después acuñamos juntos el término tricolega, ¿no? Somos colegas por triplicado y eso me gusta mucho, somos compañeros de micrófono, compañeros en el camino espiritual, en el camino de la magia, en el camino alternativo y compañeros en la profesión. Entonces, pues una psicóloga que yo considero y que es diferente de esas terapeutas o de esas personas en las que no solo les confiaría mi vida o mi no vida, sino a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad, porque creo que tienes la capacidad y la sensibilidad profesional, técnica, y la capacidad y la personalidad y la sutileza de una bruja. Entonces, pues eres una psicóloga integral que no solamente creo que se ha quedado en la parte académica, sino hasta como docente. Eres increíble, he tomado cursos contigo en el encuentro y hemos compartido muchos eventos. Entonces, bueno, pues ahora te traigo este laberinto para que nos cuentes, les cuentes, nos conozcamos y tú seas ahora la guía de este laberinto, de esta sesión. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por siempre estas fabulosas palabras con las que me presentas. Te agradezco mucho y bueno, tú sabes que todo lo que dices es totalmente recíproco. Omití un detalle importante con el que inicio los laberintos y creo que lo acabas de llevarme a ello, me pegó ahorita en el oído. El primer paso antes de abrir la puerta de tu laberinto es decirte que yo soy tú y que honro tu palabra y honro tu escucha también. Entonces, ahora sí, arranquémonos con qué te define más como profesional, tu experiencia o tu preparación académica, que creo que son dos temas en los que tienes bastante experiencia en ambos. Yo creo que la experiencia, porque a final de cuentas tal vez empecé a experimentar esta área desde pequeña y a lo mejor después la preparación teórica, académica, incluso la parte clínica, por ejemplo, se dio después de, más bien era como encontrar una explicación a lo que se experimentaba previamente con este desconocimiento teórico. O sea, quiero entender que tu conexión no solamente con el inframundo y con los otros mundos paralelos y con las alteraciones de la psique iniciaron en ti primero, ¿no? Como persona, como exploradora del camino. Y desde este sentido, que ahora te especializaste en el proceso de la tanatología y del acompañamiento a las personas que se quedan, que creo que es lo más importante de tu trabajo, que para ello igual la llave anterior se encargó de darnos una semblanza muy pequeñita, pero tú eres la que se queda con las familias, ¿no? ¿Cómo le explicarías a alguien de otro planeta qué es lo que haces con el proceso de acompañamiento? ¿Cuál es tu definición como terapeuta? Pues a lo mejor mi fundamento, y esa es la parte que tú comentabas, el acompañamiento es el poder, yo le llamo como ser la sombra, en el sentido de que vas hacia el movimiento que esté teniendo la persona en una situación de dolor. Cualquier tipo de dolor que implican todas las pérdidas a las que nos vemos sometidos como personas durante nuestra vida y en específico alrededor de la muerte. Y bueno, tengo la oportunidad de acompañar a la gente desde el proceso, a lo mejor muchas veces desde que le dan un diagnóstico terminal y durante todo el proceso de enfermedad
en el momento de la transición y el momento posterior. Y como tú dices, es toda esta parte que la persona deja en la familia y que a final de cuentas yo creo que también darle un concepto diferente a la muerte. Biológicamente, pues obviamente existe la muerte, pero para mí no es el extremo opuesto de la vida, sino que es parte de la misma y es una continuidad hacia una forma diferente de existencia. Que sí, la gente se queda siempre en el tintero de la existencia lineal, ¿no? Como solo lo que vemos, solo lo que sentimos. Y cómo llegaste, ahora sí, ya aparte de lo que nos decías de tu etapa primaria, que era antes de la carrera, ya dentro de la carrera, cuando empezaste tu profesión, tu vocación como psicóloga y tu preparación como psicóloga, a descubrir este velo de la muerte, este acompañamiento. ¿Cómo fuiste dándole forma a tu profesión actual, a tu vocación actual? Mira, en algún momento yo lo compartí en el sentido de que tal vez la primera mitad de mi vida yo huía de la muerte porque me representaba como una carga muy grande. En el sentido, te comparto y les comparto a las personas que nos hacen favor de acompañarnos, el hecho de que en la familia e incluso en la tradición del lugar donde me crié, eh, la muerte era parte de la vida, era algo cotidiano. O sea, se acompañaba a las personas desde la enfermedad, incluso pues existía desde la parte religiosa el acompañamiento durante el proceso de transición. Y entonces para mí era como normal ver estos acompañamientos y tú estabas presente en los ritos funerarios aunque fueras niño. Entonces se convertía en algo con lo que convivías cotidianamente. Posteriormente, empecé como a buscar esta parte de qué sucedía con toda la cuestión emocional o todo aquello que no era tangible. Entonces, la aproximación más cercana en ese momento de búsqueda era como la parte psicológica. Con el tiempo, como tú bien lo comentabas, se pudieron conjuntar estos dos extremos, porque obviamente llega un momento en que la ciencia no tiene todos los elementos como para darle una explicación a todas aquellas cosas que son intangibles de alguna manera, pero sin embargo a nivel de percepción las vivimos. Y entonces mi forma como de compartir con la gente esto es que antes pues a lo mejor no teníamos los instrumentos necesarios para medirlo, para cuantificarlo, y de repente las personas se enfermaban, había grupos gigantescos, y bueno, también un poquito relacionados con nuestros tiempos, por ejemplo, estas partes donde la gente moría por epidemias, a lo mejor la peste negra, la peste bubónica, y no se explicaba el por qué, hasta que alguien inventó después un instrumento llamado microscopio y entonces se pudo ver qué era lo que causaba esta muerte. Yo siento que la parte espiritual de alguna forma está ahorita llegando a ese nivel, en el sentido de que ya ni siquiera necesitamos las herramientas, pues digamos, tradicionales en la utilización científica para dar explicaciones a esos fenómenos que están ahí presentes y que no necesariamente tenemos que darle una explicación racional para saber que existen, porque al final de cuentas eso es lo que nos permite convivir y compartir e incluso dejar de darle explicaciones dentro de la parte intelectual o dentro de la parte lógica a lo que nos rodea. Y esto nos permite tener esa expansión de conciencia que al final, bueno, probablemente si lo vemos desde la historia de la humanidad, pues estamos regresando a los orígenes, que quisimos negarlos durante mucho tiempo y sin embargo también esto nos permite generar otro tipo de percepciones que nos hacen más cercanos a la otra persona, a las personas que nos rodean, para descubrir que al final todos somos parte de lo mismo, no hay un otro, todos somos un uno, ¿no? Creo que con esta pandemia una de las lecciones significativas del laberinto como global era eso, ¿no? Como unificarnos, pero en vida, ¿no? Unificarnos ante la vida, ¿no? Y es muy frecuente unificarnos ante la pérdida, ¿no? Hermanarnos
con un familiar cuando otro muere, ¿no? Es como un punto de reunión, ¿no? Para las familias. Yo tengo muchos familiares que he visto desafortunadamente solamente en funerales. Y en esta parte me gusta viajar en el tiempo y seguro que lo compartimos y que hemos platicado al respecto entre los multiversos y los tiempos. Hay una Claudia de antes y una Claudia que se ha formado a través de esta experiencia. ¿Qué le dirías a esa psicóloga primeriza o a esa medium que apenas estaba por entrarle al mundo de la psicología o elige tú un momento de tu historia que creas que puede ser clave para enviarle de vuelta esta llave en el pasado, aventársela al laberinto pasado? Pues yo creo que, como bien lo definiste, la primera parte en este laberinto yo huía de los muertos. La segunda parte los busco fervientemente, porque es cuando puedes entender que no es una dicotomía como tal, sino más bien es una dualidad que tiene que coexistir para que entonces tenga sentido nuestra vida. Entonces era la parte de, como quería utilizar todo racionalmente y darle una explicación lógica o teórica o desde los argumentos científicos o de los conocedores de la materia, entonces negaba la existencia de la parte perceptual. La, en la segunda parte, después de haber encontrado la llave, puedes complementar y no te peleas, terminas por dejar de pelearte contigo mismo e integras esta parte de que todo es una cuestión integral para nosotros como personas y que la vida misma se basa en eso, en todas aquellas cosas que parecieran que están separadas, pero solo están separadas en una parte lineal, como bien lo decías. Si nosotros le damos la vuelta, estos extremos en apariencia terminan por unirse y llega un momento en que, pues como bien lo dicen las filosofías tradicionales, lo de arriba es igual que lo de abajo y lo de afuera es igual a lo de adentro. Entonces, esa es la parte que cambia. Y prácticamente, como te lo comentaba, fue justamente a la mitad de mi vida, la mitad de la vida que llevo transitando por este mundo, por este plano terrenal, fue justamente cuando se dio este vuelco. Ok, pues esperemos igual que las personas que encuentren esa llave encuentren en tu experiencia y en ti como profesional la conexión que necesitaban para ello. Hablemos un poquito del acompañamiento, ya de la parte práctica un poco. ¿Qué es lo bueno que ocurre en un proceso de acompañamiento? Lo bueno que una persona se va a llevar de permitirse un acompañamiento energético y espiritual. Puede ser antes de la muerte, puede ser en el momento de la muerte, puede ser cuando te quedas sin esa otra persona. ¿Qué es lo bueno que sucede en una persona, en su alma, en su conciencia, acompañado? Mira, yo creo que terminas por aprender que hay cosas que tienes que devolverle a la otra persona y no te las tienes que llevar. Y no solo el que se va, generalmente es más los que se quedan, los que se quieren apropiar de aquello que le pertenecía al que ya no está. Y empiezan como a generar esta sensación de culpa y de remordimiento en el sentido de que tal vez no convivieron el tiempo que creían que era necesario, o empiezan a generar el famoso si hubiera, esa tortura impresionante de si hubiera hecho esto, si no hubiera pedido tal, si hubiéramos estado en buenos términos, si le hubiera expresado lo que sentía, todas estas cargas de culpabilidad que al final de cuentas no son situaciones que nos permitan crecer como seres humanos, sino que la parte del acompañamiento es resignificar ese dolor, y que también, bueno, si me permites hacer esa aclaración en este momento, hay gente que piensa que vas a superar un dolor. Y no podemos hablar de superarlo porque eso implicaría negarlo y quitarle la importancia que tuvo en nuestra vida. Más bien el acompañamiento te permite resignificarlo y entonces generar algo a partir de ese momento en tu vida. Empezamos a hacer conciencia de que al final, bueno, dentro de nuestro transitar por este mundo, solo contamos con este momento. Pero si tenemos la conciencia de que todo lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad, pues entonces podemos generar esa conciencia dentro de cada acto.
Y es ahí donde honramos a la vida a través de nuestra conciencia de muerte. Cuando sabemos que vamos a partir en algún momento de este plano, tal vez empecemos a valorar que todo aquello que hacemos es una carga energética de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Y entonces la trascendencia de cada uno de los actos que hacemos, de lo que compartimos, de lo que pensamos, incluso de lo que nos nutrimos en todos los sentidos, no únicamente a nivel de alimento físico, sino también de alimento intelectual, de alimento espiritual y de lo que generamos a nuestro alrededor. Entonces nos hace tener esta conciencia plena de que pues tal vez la misión en nuestra vida, y es gracias a la pérdida de nuestros seres queridos que podemos conjuntarla, es que si venimos a este mundo, lo dejemos mejor de como lo encontramos. Como hacerte responsable de tu momento en la tierra y del legado que vamos a dejar, ¿no? Por eso justo en la visión pagana honramos tanto a los ancestros, ¿no? Porque reconocemos en cada uno de los que se han ido esa pieza que hoy nos compone como individuos, como sociedad, como hasta los afiches tecnológicos, los recuerdos, ¿no? La visión que alguien tuvo de crear una videollamada que hoy nos permite tener este espacio, ¿no? La tecnología y la visión que tenemos como de ser responsables de nuestro propio ser. Como profesional y como terapeuta en general, ¿qué es lo que te baja la pila de una sesión terapéutica? ¿Qué es lo que te pega a ti también? Que también hay una carga para nosotros desde esta visión holística o integral donde hay una empatía también. ¿Qué es lo que te llega a frustrar de un ciclo terapéutico o de un proceso de acompañamiento? Yo creo que ahí, si me permites compartírtelo, tal vez en el inicio de la práctica clínica, en la cuestión psicoterapéutica, cuando empiezas a actuar desde el ego, es cuando te dan estos bajones. En la medida en que aprendes a quitar el ego de lo que haces y te permites fluir con la persona, es muy difícil que llegues a tener esta parte de bajón. Más bien yo creo que es al contrario. En la medida en que puedes compartir con la otra persona, hay un momento en que esta energía se fusiona y entonces se genera como lo opuesto. Te cargas mucho y entonces tienes una actitud diferente para compartir y se irradia. Entonces, la medida del éxito no es que te lo lleves tú a que sea un acto de aprobación o de que la persona te diga que eres el mejor terapeuta del planeta, porque al final, bueno, tenemos que tener también esta parte, no me atrevería a llamar como de humildad, sino de conciencia, que solo estamos acompañando al otro para la búsqueda de sus propias herramientas y para que en ese encuentro consigo mismo pueda desarrollar su camino. Entonces, por eso cuando nos quitamos de ser los protagonistas y que creemos a lo mejor esta parte de que somos los que les brindamos la cura o que los acompañamos hacia la cura, es cuando podemos tener esta parte, como tú dices, este choque de las cosas no salieron como yo quería. Y bueno, también ese es otro secreto de la parte egoica, ¿no? En el sentido de, no es por donde yo quiera llevar al otro, es por donde hay que acompañarlo sin poner estos juicios de valor. E incluso muchas veces, a lo mejor este encuentro puede ser de una única ocasión y el impacto terapéutico puede ser mucho más grande que alguien que ha estado durante mucho tiempo en el proceso, ¿no? Sí, una de las cosas que creo son tabús hacia la psicología en general, ¿no? Hacia ir hacia la clínica, ¿no? El atenderte en diván, ¿no? Es como, ¿y qué? ¿Alguien me va a decir qué tengo que hacer o cómo tengo que vivir, ¿no? Y si con trabajos ese psicólogo o psicóloga han de saber vivir. Pero bueno, tienes toda la razón, ¿no? El ego de repente, pues está ahí, ¿no? Como parte importante de nuestra estructura. Tu camino profesional, hacia dónde estás. Ahora estás trabajando también para seguridad, también estás trabajando desde otras miradas, pero eso te está llevando a otro camino nuevo. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde está esta nueva mirada de los nuevos acompañamientos? Y ahora que la pandemia seguro que te está marcando una nueva ruta en este laberinto. Pues yo creo que, como te lo comentaba, tal vez al origen, en el sentido de que tenemos que ser más introspectivos, incluso ahorita que comentabas esta parte de, al final, bueno, cuando nosotros
podemos tener este acompañamiento con aquellos que están encargados de cuidarnos, de protegernos, si no te permites también integrar esta esfera que durante mucho tiempo estuvo descuidada o que no podías hablar de ella porque podía ser tachado como que estabas entrando en situaciones de locura o incluso situaciones fuera de lugar o hasta de charlatanería, que me refiero a que la cuestión espiritual siempre está presente. Entonces, ¿por qué no también integrar esta parte de espiritualidad en aquellas personas que en apariencia no deberían de conocerlo porque la metodología, el proceso o incluso pues hasta los manuales no lo incluyen? Entonces, pues también te da esta apertura y como tú bien lo comentabas, yo creo que el aspecto tanatológico te permite integrar todas estas cuestiones, tanto clínicas, el bagaje terapéutico, la técnica y todo el conocimiento que pues obviamente ya hay quien, no, yo me atrevo a decir que no solo tenemos ancestros desde nuestros clanes familiares o sociales, sino que muchas veces estos investigadores, estos autores que pues pusieron su vida en el sentido de la investigación y que pudieron compartir sus conocimientos, de alguna manera se convierten también en nuestros ancestros de acompañamiento. Entonces, cuando nosotros nos permitimos integrar todo el conocimiento que ya se nos brindó y que hemos podido experimentar en carne propia, entonces podemos incluir esta parte de una forma natural, porque también yo creo que muchas veces eh, los términos son los que nos hacen generar expectativas inadecuadas o distorsiones de conceptos o incluso también la utilización de algunos términos en lo coloquial hace que le demos ciertas cargas que no necesariamente son la explicación de lo que realmente está sucediendo. Si nosotros basamos también la parte espiritual en la naturaleza, pues la naturaleza es lo más espiritual que existe y es como debemos de actuar naturalmente. Entonces puedes ir como introduciendo estas situaciones espirituales sin siquiera utilizar el término, pero cuando la persona hace conciencia de que lo que hace tiene una repercusión, ya estás dándole una carga espiritual al final de cuentas. Para ayudar a nuestros acompañantes en este laberinto, primero, ¿cómo reconocemos que estamos viviendo un duelo? Porque seguro que muchos de nuestros escuchas en el laberinto, muchos quizás están atrapados viviendo un duelo personal, no por una muerte, pero quizás sí por un despido, quizá el mismo encierro, la misma idea de confinación, la muerte de su vieja realidad. ¿Cómo agarramos, iniciamos el camino del duelo? ¿Cómo reconozco primero en mí y cuál es el paso uno para empezar el camino? Yo creo que lo principal es esta parte, cuando hemos dejado de disfrutar cosas, cuando alguien te pregunta qué es lo que más te gusta y no podemos contestar, cuando decimos cuál es tu actividad favorita, cuál es incluso tu platillo favorito, cuando no hay algo favorito de algo y no nos permitimos decir es que yo disfruto mucho un atardecer, algo que está ahí al alcance de la mano, probablemente estamos en una situación de duelo o de un duelo negado más bien, porque todavía no hemos iniciado el camino y el proceso de no solo de poderlo elaborar, sino de poderlo resignificar. Entonces, cuando no hay algo que te llene, es que seguramente estamos en una situación de duelo. Hay que encontrar cuál es la causa. Y bueno, hay una película que lo mencionaba, bueno, está obviamente basada en un libro que es Por quién doblan las campanas. Y al final de la película, el protagonista le dice, no preguntes por quién doblan, porque las campanas siempre doblan por ti. Entonces, todo lo que implica una cuestión de dolor no nos remite a ese dolor únicamente, sino a todos aquellos que no hemos podido hacer conscientes o que dejamos en pausa por las diversas situaciones y necesidades o exigencias que nos presentaba la vida en ese momento. Entonces, cuando vemos que las cosas no son tan placenteras o que hasta nos cuestionamos el por qué las otras personas están sonriendo o por qué son felices o por qué son exitosas, probablemente hay un duelo que no se ha elaborado. Ya que identifiqué, ¿qué sigue? ¿No? Ya identifiqué esta puerta, ya identifiqué que estoy atrapado en un duelo, de atrás, fresco,
de laterales. Antes de llegar contigo o llegar con cualquier profesional de acompañamiento terapéutico y tanatológico, ¿cuál es el paso? Pues ver, por ejemplo, qué tanto tiempo has invertido en eso y qué tanto te ha beneficiado o no, porque tampoco se trata de cuestionarlo o de devaluarlo o incluso de enojarte por el haber estado en una situación así. Hay que recordar que hay momentos en nuestra vida que necesitamos mantener las cosas como en latencia, como encapsuladas, porque todavía no es el momento de abrirlo y trabajar en ello. Ya cuando nos percatamos de esto, entonces decimos, quiero hacer una modificación con mi vida, que también podemos decidir no hacerlo, pero ya lo estamos haciendo de una manera consciente y no dejar que la inercia nos lleve hacia ello. Entonces, ya una vez que pensamos que pues ya es incómodo, ya no queremos tener esa carga, queremos modificar la situación, entonces es cuando podemos buscar este acompañamiento terapéutico. Y como tú bien lo decías, muchas veces las pérdidas parecieran ser muy simples. Ahorita, por ejemplo, que hablabas del confinamiento, tal vez es esta situación de la pérdida de la libertad de elegir, aunque tal vez en tu vida normal antes de la cuestión de la cuarentena, a lo mejor tampoco salías, pero el saber que no puedes hacer algo que antes sí podías, pues también es una pérdida. A lo mejor en el proceso evolutivo de crecimiento, pues obviamente somos seres físicos cuyos tejidos se desgastan y envejecen. Entonces, cuando empiezas a perder ciertas funciones y decías, es que antes no me dolía, es que antes aguantaba, es que antes podía, también son pérdidas. Y tal vez muchas veces, como hemos vivido en mundos de imágenes y apariencias, no tenemos esta conciencia de que nos tenemos que ir preparando para cuando nuestro cuerpo actual ya no corresponda a nuestra mente tan jovial, pero el cuerpo, a final de cuentas, es un vehículo que también tiene estas mermas. Entonces, siempre hay procesos de pérdida. Ahorita tú mencionabas una cuestión de idealización. Muchas veces la pérdida, por ejemplo, en las cuestiones de las parejas, cuando es una cuestión relacional, bueno, se puede modificar a través de la construcción de nuevas estrategias y recursos de comunicación, el autoconocimiento, el tener puntos de convergencia o construir proyectos en conjunto, pero también mantener nuestra individualidad. Pero en otras ocasiones, muchas veces las rupturas de pareja o de familia se dan porque nació o surge una discapacidad en ese sistema. Entonces, cuando esas imágenes que teníamos de la familia perfecta de fotografía no corresponden a la realidad, también es una pérdida y hay que elaborar esos duelos. Tal vez, como tú decías, invertí mucho tiempo en mi preparación académica y terminé trabajando en algo diferente. Pues sí, a lo mejor tienes un salario seguro, constante, fijo, pero no te sientes pleno y satisfecho. Entonces también es una modificación en esta área. Y bueno, evidentemente todo lo que va relacionado con la muerte. Pero también hay una pérdida que a veces no hablamos de ella porque creemos que no es políticamente correcto hacerlo. La pérdida del estatus económico es una pérdida que merma mucho la seguridad de la persona. Incluso puede volver a recuperar su poder adquisitivo, pero si no trabaja este duelo, va a sentir que la vida siempre le está debiendo una factura. Y las facturas eternas se vuelven incobrables y generan mucha insatisfacción y frustración. Creo que sí es un tema que ni siquiera se toca, ¿no? El haber perdido, pues, la estabilidad en general, ¿no? Que creo ahora será un tema bastante recurrente post-pandémico, ¿no? Ni siquiera quiero llamarlo nueva normalidad, porque asumimos que eso ni siquiera es ni normal. No era normal antes, no va a ser normal ahora. Creo Claro. que esta sensación de la ruptura de nuestras realidades es un gran duelo que como humanidad tendremos que enfrentar, ¿no? Primero el concepto de normalidad que considero desde sumar las dos partes extremas suma una mayoría, entonces pues creo que mi mayoría es estar en las anormalidades, ¿no? La tendencia media o la búsqueda también
de la referencia media también. Es algo que también duele de repente, ¿no? El querernos siempre encasillar a la media. Si te vas arriba de la media, entonces ya también hay un duelo, el haber traicionado a la media. Y si te vas abajo de la media, también es un duelo, porque como no llegué ni a la media, ¿no? En todos los sentidos, en profesión, en vocación, en economía, en pareja. Sí, como dices, incluso completando tu campana, si te vas a un extremo, te encuentras en el porcentaje de error de esa curva. Y si te vas al otro, te vas al número imaginario inexistente, entonces tampoco hay un lugar donde te acomodas. Entonces, efectivamente, esta necesidad de clasificarnos como si fuéramos objetos o como si fuéramos estáticos, también es un duelo. Otra elaboración de duelo, ahorita que lo mencionabas, también tiene que ver con nuestra identidad y no únicamente la identidad de género, porque bueno, eso está muy hablado y sabemos, por ejemplo, en cuanto a nuestra identidad de género puede ser una, pero nuestra orientación puede ser diversa a lo largo de nuestra vida. Tampoco es una cuestión estática. Nuestra identidad como personas puede ser que mantengamos algunas características esenciales, pero si no hay un movimiento, entonces tampoco estamos creciendo. Pero sin embargo, creeríamos que siempre tenemos que permanecer dentro de los mismos patrones. Incluso el salirte de la estructura y del sistema familiar, pues es otra elaboración de duelo, el poder decir que no quieres continuar con la tradición que existe en la casa, en la familia o incluso en el poblado donde vives, pues también hay que elaborar duelos. Entonces, constantemente estamos enfrentándonos también a esta situación donde ya nuestra realidad es diferente. Y bueno, tú bien sabes que hablar de nuevas normalidades, pues es también un choque de carga emocional, porque a final de cuentas realmente la vida siempre es nueva. Nunca deberíamos tenerla encasillada en que es algo constante, rígido, bien delimitado. Al contrario, y más cuando decidimos recorrer este camino ya con conciencia, nos damos cuenta que las posibilidades son tan grandes como nosotros querramos que sean y decidamos hacer que suceda. ¿Cómo lo ves desde este proceso de acompañamiento a ambas trincheras, ¿no? La trinchera que lo ve como, va, claro, no, esto no pasa nada, nada más sigo las reglas y continúo mi camino, y cómo acompañas también a estos personajes que están renuentes al cambio, que consideraban que lo viejo estaba bien, aunque lo viejo también nos parecía malo en algún momento, cuando era cotidiano, ¿no? Ahora que se puso en pausa lo vemos con nostalgia y decimos, ay, claro, extraño el caos, ¿no? ¿No? ¿Cómo los podríamos acompañar a estos dos sectores? Pues bueno, en una parte, como tú bien lo comentabas, cuando estamos en situaciones de extremos, hablando de las personas en cuanto al comportamiento, obviamente necesitamos la existencia de ambos extremos, precisamente para poder generar este equilibrio energético. Y en esta parte es cuando aquellas personas, pero repito, no debe ser desde el ego, no es que yo tenga la visión correcta, sino que precisamente en mi posibilidad de acompañar, porque yo no tengo miedo a esta modificación, a este cambio, lo sé que es algo natural, que es el proceso de crecimiento y que todo lo que mueva crece, entonces también puedo generar esta energía para que la otra persona crezca a pesar de la negación que tiene de hacer conciencia, que no quiere decir que yo la obligue a modificar su percepción, sino que desde mi trabajo cotidiano puede irradiar un poquito de este bienestar en general, de este bienestar colectivo, y eso es lo que realmente hace que se equilibre. Porque si yo quisiera convencer a la otra persona de que su visión está errada, o de que no es por ahí, o de que se está aferrando a viejas formas y que precisamente todo nos está marcando que hay que hacer una modificación para continuar caminando. Entonces, la persona, pues en ese momento se está topando dentro del laberinto con una pared y cree que ya no existe otra posibilidad de solución, porque lo que está viendo es el obstáculo y no se está dando cuenta que la mejor forma de quitar un obstáculo
es cambiando la mentalidad del obstáculo. El obstáculo generalmente lo que te permite es tener un remanso para poder tener otras opciones de solución y no el pensar que no hay solución. Si lo vemos como que es una oportunidad de irnos hacia otro lado y tal vez incluso hasta regresar en el camino y darle la vuelta por otro lado, entonces es cuando realmente podemos hacer esto con conciencia. Cuando llegamos a la pared, bueno, es que tal vez necesitábamos llegar a topar con pared para poder acomodar toda aquella carga que teníamos, que nos pese mucho y entonces decidir ya no llevárnosla. Si estamos acostumbrados a estar cargando, 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 va a ser muy difícil que nos demos el descanso. Entonces, muchas veces esta renuencia a cambiar y que el entorno está haciendo que haya una modificación, pues lo que nos va a permitir es decidir qué equipaje sí puedo llevar y qué no. Y ya desde ahí hay una modificación, pero nunca entablarlo desde esta parte rígida, en el sentido de descalificar la visión del otro, porque al final todos vemos lo que estamos preparados para ver. No podemos ver lo que el otro está viendo, a menos de que le quitemos esta carga egoica. Sí, creo que es parte de del sentido de estar dentro del laberinto, que cada uno recorre el camino que le tocó, ¿no? Es como, creo que tenemos nuestro backpack de emociones y nuestra cuerdita que nos agarra a nuestra propia historia y vamos tejiendo laberintos interminables, pero sí es importante, ¿no? Para ambas trincheras, y me incluyo en medio un poco también de repente, y sesgo de un lado y sesgo del otro, no tomar como partido, ¿no? Inmediato de unos dormidos y unos despiertos, porque a mi juicio creo que es lo que nos está desgastando más, ¿no? El imponer verdades a ambos caminos. ¿Qué frase de poder o qué estructura podrías como compartirnos para enfrentar el miedo, para enfrentar el dolor, para enfrentar la pérdida, para resignificar, como bien lo decías, el proceso que estamos viviendo? La va a convertir en un sigilo que quedará en el muro de los sigilos del laberinto, pero en una frase de poder que la gente pueda utilizar para activarlo en el momento que lo necesite, justo cuando tope con su propia pared y pueda caminar. Pues si me permites compartir casi casi mi eslogan de vida, es darle forma al vacío. También recordar en esa parte y hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de un vacío, no quiere decir que no haya nada. Hay un vacío y Sí, el hay, vacío está ocupado. Entonces, claro. esta sensación de vacuidad es solo subjetiva. Si nosotros le damos forma a ese vacío, podemos resignificar nuestra vida y continuar. Si nos quedamos estancados queriendo llenar ese vacío de algo, no vamos a poder hacerlo porque ya está lleno de vacío. Requerimos esos vacíos. Así como la música requiere de silencios para tener armonía, para tener ese ritmo y para poder producir algo agradable, entonces nosotros necesitamos esos vacíos para que haya movimiento. Ok. Es parte creo que la pregunta que te dejó nuestra llave anterior, nuestra medium invitada, Tania. Seguro que la pregunta te hará eco, lo dejó directo para ti y creo que fue enviado nada más. ¿Cómo se vive sin miedo? La única forma de vivir sin miedo es no vivir. El miedo nos permite vivir, porque cada vez que tenemos conciencia de miedo, podemos generar el movimiento necesario para convertir ese miedo en la energía que genere un cambio. Si no tenemos ese miedo, quiere decir que no nos estamos permitiendo vivir con intensidad. Ok, bien, creo que le llegará la respuesta exacta y ya nos dirá qué opina y seguro que te escribirá después de haber escuchado este podcast, que algo que me gusta mucho del laberinto es que hemos ido conectándonos a nosotros también como compañeros de camino y ver lo que estamos haciendo también desde nuestras trincheras de cómo podemos ayudar a otros a partir de este cambio energético, planetario, cósmico, personal, individual, sistémico, ¿no? Este momento de transición que nos tocó vivir, creo que es un momento clave para nuestra humanidad, por lo menos de la que está viva en este momento,
sin mirar hacia el futuro, sin mirar hacia el pasado. Estamos en un momento clave para nosotros como individuos y es momento de empezar a unir fuerzas, que es parte del por qué el laberinto nos conecta entre tantas puertas a todos como comunidad. ¿Qué le preguntarías ahora uniendo este eslabón de cadenas a la siguiente llave que viene después de ti? Pues una pregunta muy inocente, nada más. Es, ¿el origen es nuestro fin o el fin es buscar el origen? Okay. Una pregunta bastante interesante. Vamos a ver qué responde la llave siguiente. Ya obviamente te haré llegar la respuesta. Casi para cerrar esta entrevista que abrirá muchas más puertas y aprovecho para invitarte en los micrófonos directo a una mesa que estamos preparando para la 10ª llave. Eh, Vamos a hablar sobre el suicidio y creo que es un tema muy importante que hablábamos con la primera llave, que hablábamos con la tercera llave. Ahora no lo tocamos, pero tocamos la muerte y el proceso de duelo. Pero tenemos varias visiones, por lo menos la visión de los ángeles, que es la visión espiritual de Zohar. Tenemos la visión mediúmica de Tania y ahora tu visión profesional híbrida, bruja, terapeuta. Para platicar justo de qué pasa con el alma en el suicidio. Entonces, igual, invitándote para que vayas calibrando y preparando motores para ese momento en cuanto ocurra. Para despedirnos un poco con las recomendaciones que me gusta hacer a nuestros escuchas, ¿cuál es el autor, autores o libros que pueden marcar un acompañamiento o que puedes recomendar para este acompañamiento y también para ti, que te han gustado, te han marcado? Pues mira, yo creo que siempre está, por ejemplo, esta autora que es Elizabeth Kubler-Ross, que habla de la muerte con una naturalidad diferente a lo que se estaba acostumbrado en la vida. Prácticamente cualquiera de sus libros es una buena forma de tener un acompañamiento contra lo que pareciera. Y bueno, no voy a recomendar a un autor teórico clásico, porque bueno, evidentemente sabemos que hay grandes escritores respecto a las cuestiones emocionales y las partes que tienen que ver con los trastornos mentales y la parte psicoterapéutica, pero yo creo que hay un libro que es interesante verlo desde un punto de vista de una concepción diferente de la vida y se llama Desde el Jardín de Jerzy Kosinski y hace todo el símil de que la vida es como un jardín. Y bueno, otro libro que pues sí es interesante compartirlo y bueno, no es únicamente un libro único, sino yo invitaría a la gente a que leyera todos estos autores clásicos de terror, en específico la literatura gótica, inglesa, rusa, checa, todo este panorama de monstruos y de vampiros y de esta parte oscura de la literatura, los poetas malditos, que a final de cuentas, si los vemos como la representación simbólica de todo lo que tenemos dentro de nosotros y que no lo hemos podido sacar o nos da miedo sacarlo por el temor al que dirán o por no hacer conciencia de ello, toda la literatura de terror nos permite acercarnos a todo esto que existe en nuestra mente y en nuestras emociones y podemos hacer conciencia de que es un acto simbólico y que desde los arquetipos podemos ir modificándolo. Y bueno, a final de cuentas, ahí están los expertos como usted en la cuestión, por ejemplo, del tarot. Tiene mucho que ver con toda esta semiótica. Si nosotros vemos la literatura de terror como un acto simbólico, podemos procesar, y bueno, Freud lo decía, que los sueños es la forma simbólica de lograr nuestros deseos y para nuestro inconsciente no hay diferencia entre si sucede en la realidad o sucede en fantasía. Entonces, cuando conocemos estos monstruos, podemos enfrentarnos a los nuestros desde una óptica diferente. Un poco como la mirada psicoanalítica detrás de los cuentos de hadas, ¿no? El enfrentar a grandes dragones nos ayudará a enfrentar a pequeños microorganismos en una pandemia. Entonces,
pues sí, enfrentar a tus monstruos poniéndoles rostros y garras y dientes será más fácil que si solo cierras los ojos y sueñas pesadillas, ¿no? Entonces, está muy chida la recomendación. Musicalmente, ¿qué nos recomiendas? Digo, al final también será una recomendación bastante personal, pero quizá conectes con alguien a través de este proceso. Pues yo soy fiel admiradora y seguidora del metal sinfónico, entonces cualquier obra de metal sinfónico es ¿Quién es tu favorito? ¿Quién recomendarías para escuchar en el soundtrack del Laberinto? bueno, de entrada, Tarja Turunen es mi ídolo y por la admiración de su tesitura, la amplitud de su tesitura vocal. Otros grupos que me agradan son Sirenia, Chandria, Épica, evidentemente, Haggard. Hay algunos, el Ubitie, por ejemplo, que es folk metal, que bueno, habla de esta parte pagana, el pagan metal. Arcona, por ejemplo, es maravilloso. Entonces, pues todos estos grupos nos llevan también a esta parte de nuestra naturaleza espiritual salvaje y probablemente nuevamente retomando la parte de nuestros orígenes, incluso de estos orígenes nórdicos que sabemos que tenían esta comunión espiritual pues con la naturaleza directa, tan así que ni siquiera necesitaron tener un lenguaje escrito para dejar sus tradiciones. Bien, buena recomendación. Mencionabas ya una película. ¿Habrá otra película que nos quieras recomendar, aparte de la que nos recomendaste hace un momento? Pues si lo vemos desde el punto de vista de toda esta integración de la tecnología, de la modernidad con lo natural, pues está Avatar, que es una película muy interesante en ese sentido. Probablemente la de Oblivion sería una forma de acercarnos a que el tiempo solo lo tenemos como concepto, podemos convivir con nosotros en el pasado, con nosotros en el futuro. Y bueno, hay una película que a mí me agrada mucho porque representa la parte mortuoria. ¿Qué pasa con nuestros muertos después? Aunque ha sido muy criticado el autor que es Javier Chico, es el de Nuestro Hogar. Es una película brasileña, ustedes la pueden encontrar como Nosso Lar, que está en portugués, y habla de qué sucede cuando mueres, qué pasa con la quinta dimensión, qué hay más allá del velo, y cómo es que hacemos nuestros acuerdos álmicos para venir a la tierra o regresar a ella. Ok, bien, buena recomendación. No sé si tú ya viste la película de Historia de Fantasmas. Ah, vela, es mi recomendación para ti. Me hizo mirar los diferentes, una recomendación que me cambió la óptica sobre el proceso de duelo de ellos, no de la gente que se queda, sino la mirada temporal de un fantasma atrapado. Entonces, velo, está muy buena, pero la trama, la estructura y el guión es magistral, ¿no? No necesitaba ni siquiera grandes efectos, es un fantasma de sábana muy bonito. Bueno, para cerrar, algo que quieras compartirnos extra, algo que sientas que sea importante para cerrar la puerta de este laberinto. Pues nada más recordar que aquellas personas que han decidido seguirte, que han decidido ver lo que haya de este lado del laberinto, dentro del laberinto y del otro lado del laberinto, pues una vez que abres los ojos, tienes el gran compromiso de actuar. Ok. ¿Alguna red social que tengas, página, proyecto en lo que puedas invitar a la gente a buscarte o a encontrarte? Muy bien, gracias. Bueno, mis redes sociales, estoy en Facebook como Claudia Bermúdez Psicóloga o como Claudia Bermúdez Psicotanatóloga. En Instagram estoy como Claudia Bermúdez y bueno, es ahí donde generalmente publico cosas. Si quieren divertirse un poco, tengo otra página que se llama Un Mundo Loco y que bueno, hay cuestiones divertidas. Y hay dos páginas más, una es Tanatología y Vida con Claudia Bermúdez y hay otra que es Psicotánatos con Claudia Bermúdez. Ok, y es también en el proyecto que me invitaste hace poquito, que ya tuvimos Acompañar ahí acompañándonos, ese lo ven en Facebook nada más. Facebook, todo. Ok, acompañándonos. Bueno, para ponerlos por aquí las ligas y que puedan contactarte y que puedan, si a alguien le quedó alguna duda o quieren platicar más contigo o quieren justo conectar contigo para una sesión
de acompañamiento o quizá alguna duda, si es alguien que está estudiando y que tiene como la misma visión que compartes, bueno, pues ya tienen ahí a una buena guía en este laberinto que a mí personalmente ha guiado bastante desde que era tu escucha, ahora que somos colegas, tricolegas y compañeros de sendero. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todos por su escucha, gracias a ti, hermanita, por venir al laberinto y acompañarnos, regalarnos tus llaves. Me quedo mucho con darle forma al vacío. Vamos a construir en este vacío del pizarrón, ahí por ahí en un lugar en el que esté el vacío corriendo, correcto para este espacio, y te haré llegar tu sigilo para que lo tengas acompañándote en este vacío. Despedimos a los seres visibles e invisibles que nos acompañaron en este laberinto y nos encontramos en la siguiente llave. Muchas gracias.